Entonces en este modelo lo que vamos a hacer va a ser evolucionar una población de tortugas. Entonces vamos a tener tal cual nuestro mundo y en nuestro mundo va a haber tortuguitas. Y además de las tortugas va a haber unas bolitas que van a representar el alimento de las tortugas. Y entonces el objetivo de nuestro modelo va a ser evolucionar tortugas que aprendan a comer su alimento, ¿no? Que aprendan a moverse y alimentarse. Entonces vamos a iniciar con tortugas que se van a mover primero casi de formas muy ineficientes, ¿no? De formas aleatorias. Por ejemplo, una tortuga podría simplemente estar dando vueltas ahí a lo loco. Otra podría quizá nada más estar caminando hacia adelante y luego retroceder. Otra podría quizá nada más estar ahí estática sin hacer nada. Y pues quizá otra se podría estar nada más moviendo hacia adelante. Y entonces la idea va a ser que con diferentes generaciones que hagamos, las que se puedan alimentar pues van a sobrevivir, van a pasar a la siguiente generación. Y vamos a aplicar también pues mutación para tener nuevas variaciones. Y vamos a tener así pues nuevos comportamientos. Y el chiste al final es poder obtener tortugas que se muevan de forma que vayan pues alimentándose, ¿no? De una forma eficiente, de tal forma que puedan ir alimentándose. Entonces el comportamiento de estas tortugas va a estar dado por una red neuronal. En este caso, las entradas de nuestra red neuronal van a representar funciones de cómo la tortuga percibe su ambiente. Entonces va a ser más o menos la percepción que ellas tengan. Y estas entradas, esta percepción, no van a ser otra cosa más que funciones. Van a ser funciones que vamos a definir y que nos van a retornar un valor entre -1 y 1. Y bueno, entonces como solo nos van a retornar un valor estas funciones, van a ser funciones que en el luego vamos a definir con el toReport, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que esta es nuestra tortuga ahorita de interés. Y una función que podríamos definir es que haga el cálculo de a qué distancia está, por ejemplo, del borde. Entonces, pues podría calcular esa distancia más o menos y nos retornaría un valor. Y ese valor lo normalizaríamos para que nos diera un valor entre -1 y 1. Entonces, por ejemplo, en este caso nos podría dar un valor quizá de 0.1. Entonces ese sería, por ejemplo, nuestro primer valor para nuestra primera neurona de entrada. Definiríamos una función que, por ejemplo, podríamos llamar distBorde, que nos retornaría un 0.1, ¿no? Y ese sería nuestro primer valor. Otro ejemplo de función que podríamos definir, por ejemplo, es quizá las tortugas pueden definir un cierto radio y calcular el número de otras tortugas que hay, ¿no? En ese radio. Entonces, en este ejemplo tendría una, ¿no? Una sola tortuga que está en ese radio que nosotros definimos. Entonces, en ese caso podríamos definir una función, por ejemplo, que se llame densidad vecinos, que nos calcule pues cada tortuga cuántos vecinos tiene y ese valor lo normalice, por ejemplo, dividiéndolo entre todas las tortugas que existen y nos retornaría, por ejemplo, un valor de 0.12. Y esa sería otra entrada para nuestra segunda neurona. Otro ejemplo podría ser simplemente retornar la coordenada X, ¿no? O la coordenada Y de nuestra tortuga. Por ejemplo, la coordenada Y pues estaría aquí y si la normalizamos, en este caso podría ser, por ejemplo, un menos 0.5, ¿no? Y así podríamos definir pues más funciones que serían como la percepción, ¿no? O la sensibilidad de las tortugas a su ambiente. Y por otro lado, las salidas representarían acciones de la tortuga. Serían las instrucciones de la tortuga de muévete hacia adelante, gira, muévete hacia atrás o de ese estilo de actividades. Entonces las salidas van a ser acciones. Y en este caso van a ser funciones que van a modificar el estado de las tortugas, no van a cambiar su posición, van a cambiar su orientación. Entonces van a ser funciones que vamos a definir con la palabra to, no van a retornar valores, van a retornar acciones. Entonces van a ser en el logo pues funciones definidas con to. Y bueno, un ejemplo sería pedir a las tortugas que giren, ¿no? Entonces podría ser una función que se llame girar. Y lo que haría pues sería recibir un cierto valor y de acuerdo a ese valor pues girar, ¿no? U otra podría ser que simplemente avance. Entonces nosotros vamos a definir pues una serie de acciones y una serie de funciones de percepción y el chiste va a ser evolucionar esas redes para obtener pues tortugas con diferentes comportamientos hasta encontrar pues tortugas que se muevan de forma eficiente de tal forma que sepan buscar su comida, ¿no? Moverse y buscar su comida y para eso vamos a aplicar pues un algoritmo genético. Entonces, en este ejemplo que tenemos, el DNA o la información genética o heredable de nuestros organismos va a estar dada por estas redes neuronales.
Y la forma como vamos a codificar esto va a ser a través de listas. Vamos a tener una lista que va a estar hecha de listas. Entonces la lista grandota va a representar el cromosoma. Y cada lista individual va a representar un gen. Y cada gen va a estar formado de tres cosas, de tres valores. Estas funciones de entrada que vamos a definir van a formar una lista de funciones de entrada. Entonces esto sería una lista que tendría, por ejemplo, como elementos a la función distancia borde. Como segundo elemento tendría la función densidad vecinos. Y como último elemento, por ejemplo, podría tener a la función posición y. Entonces en esta lista, pues este primer elemento sería el elemento con índice 0, este con 1 y este con 2. Entonces el primer elemento de nuestro gen va a ser un número que va a representar este índice, ¿no? El índice de donde inicia nuestra red, de cuál es la función de entrada de nuestra red, es decir, la neurona de entrada. Entonces, por ejemplo, si aquí yo tuviera 0, representaría que voy a tener a la función distancia borde. Aquí yo podría tener 1 y aquí quizá también 1. Entonces el primer valor de este gen va a ser el índice de la función de entrada. El segundo elemento va a ser el índice de la función de salida. Es decir, yo voy a tener exactamente lo mismo que puse aquí, pero ahora también para las salidas. Voy a tener una lista de funciones de salida, que en este caso, en este ejemplo que puse, podría tener simplemente dos salidas, ¿no? La función girar, la función avanzar. Y esa tendría índice 0 y esta tendría índice 1. Entonces el segundo valor de nuestros genes podría ser uno de estos dos valores, ¿no? Podría aquí yo tener 0 y aquí tener quizás 0 también y aquí 1. Entonces el segundo elemento del gen va a representar el índice de la función de salida. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tendríamos sería ya una descripción de nuestros enlaces, ¿no? Cuál es el origen de nuestra red y cuál es el destino, ¿no? Aquí lo que estaríamos describiendo es tal cual de dónde se origina una flechita y a dónde llega. Y el último valor va a ser el peso. Nosotros mencionábamos que las redes neuronales pues tienen pesos, ¿no? Tienen pesos las flechitas. El valor que nosotros le damos de cómo contribuyen a la siguiente neurona. Entonces van a ser los pesos. Y esos pesos en nuestro modelo van a tomar valores entre -4 y 4. Estos simplemente pues son valores que nosotros tomamos arbitrariamente porque van a funcionar bien. Entonces como último valor, por ejemplo, yo podría tener aquí un valor de 0.3, aquí un valor de 3.3 y aquí un valor de -2. Y eso en conjunto formaría pues nuestro cromosoma, la información genética de cada tortuga. Cada tortuga va a tener esta lista de listas que va a representar pues su DNA, ¿no? O su cromosoma. Entonces, para que quede clara esta idea de qué es lo que codifica tal cual esta lista, voy a poner aquí el ejemplo tal cual de lo que codifica esta. Entonces, digamos que nosotros definimos tres funciones de entrada y dos de salida. Y esta en la lista de funciones de entrada tendría el índice 0, esta la 1 y esta la 2. Y esta tendría el índice 0 y este quizá el 1. Entonces, esta lista que yo puse aquí, el primer gen, la primera sublista dentro de la lista gigante, dice que el origen va a iniciar en 0, ¿no? Entonces yo iniciaría aquí y voy a llegar a la salida que tiene el índice 0. Entonces eso representaría una flecha que va de aquí para acá. Y además, el tercer valor me diría que esa flecha tiene un peso de 0.3. Y con eso ya tendría pues mi primer gen. El segundo gen sería este de acá. Y me estaría diciendo que yo tengo que hacer un enlace entre la neurona de entrada con índice 1 y la de salida con índice 0. Entonces yo tendría que juntar esta con esta. Y el peso que le corresponde a esa es de 3.3. Y finalmente el último gen lo que me dice es que tengo que hacer un enlace desde la entrada 1 a la salida con índice 1. Entonces sería de esta a esta y darle un peso de -2. Y eso sería tal cual, ¿no? Esto sería tal cual la red neuronal que me estaría definiendo este cromosoma. Entonces yo para una lista distinta pues podría obtener tipologías distintas y además pesos distintos. En este caso, una neurona de entrada no se va a usar, es decir, una de las funciones de percepción no la va a estar usando la tortuga.
Y eso también podría pasar quizá para la salida si tuviéramos más. Pero bueno, esa es la idea de cómo se va a codificar pues esta red neuronal que va a codificar tal cual el comportamiento de nuestras tortugas. Entonces eso va a ser el modelo. Simplemente recapitulando, aquí voy a describir lo que es. Entonces vamos a evolucionar una población de tortugas para que se muevan y se alimenten de forma eficiente. Los parámetros del modelo van a ser primero un tamaño de población, ¿no? El tamaño de la población de tortugas que vamos a tener. Otro parámetro que vamos a poner va a ser qué tanto alimento va a haber, qué tantas bolitas va a haber. Además de eso, también vamos a definir qué tanto tiempo le vamos a dar de duración a una generación. Es decir, vamos a dejar a las tortugas en el mundo durante cierto número de ticks que ejecuten pues su comportamiento durante, por ejemplo, no sé, 10 iteraciones. Y después de 10 iteraciones sería aplicar la selección y hacer que se mueran las que no se alimentaron y hacer que se reproduzcan las que sí se alimentaron. Entonces vamos a definir un parámetro que nos va a dar la duración de las generaciones. Y vamos a definir otro que va a ser el número de genes. Este parámetro lo que va a controlar es cuántas sublistas va a haber dentro de nuestra lista, ¿no? Dentro de nuestro cromosoma, cuántas listitas vamos a meter. Aquí recuerden que cada gen representaba un enlace de nuestra red, ¿no? Entonces, mientras más genes tenga, más posibles conexiones yo voy a poder tener en mi red. Y además de eso, como un parámetro de más, vamos a definir una tasa de mutaciones que nos va a servir para mutar a nuestros cromosomas. Para mutar nuestros organismos, lo que vamos a hacer va a ser modificar los elementos de esta lista. Entonces, cada vez que se reproduzcan las tortugas, con cierta probabilidad que va a estar dada por este parámetro, por tasa de mutación, vamos a modificar algún elemento de forma aleatoria dentro de nuestro cromosoma. Por ejemplo, podría modificarse quizá este valor. Este valor, en lugar de tomar 1, tomar un valor de 2, lo que representaría que entonces el enlace que teníamos antes de 1 a 1, que era este, desaparecería. Y lo que tendríamos sería un nuevo enlace entre la entrada 2 y la 1, ¿no? Y el peso pues se quedaría igual en este caso. Otra posible mutación, por ejemplo, podría ser cambiar el valor del peso, ¿no? De una. Aquí quizá en lugar de que sea 3.3, cambiarle a 0.3. Entonces este peso cambiaría con la mutación. Entonces esa va a ser la idea de las mutaciones, que nos van a cambiar, por un lado, la topología de nuestra red y también nos podría cambiar los pesos, ¿no? De las conexiones entre nuestras capas, entre nuestras neuronas. Y entonces, como agentes del modelo, lo que vamos a tener pues simplemente son las tortugas, que representan tal cual las tortugas. Y vamos a tener otro objeto, otro tipo de agentes que van a ser el alimento. Que simplemente van a ser bolitas que van a estar ahí, que cuando una tortuga esté pues sobre el cuadro donde está, se la va a comer y va a desaparecer. Y de propiedades simplemente vamos a definir propiedades para las tortugas. Las tortugas van a tener de propiedad nada más dos, que va a ser pues su genotipo, que su genotipo pues es este, va a ser un cromosoma, es decir, va a ser una lista tal cual con sublistas. Ese va a ser tal cual el genotipo, cada tortuga va a tener su propia lista que va a representar pues su red neuronal. Y el segundo parámetro que van a tener va a ser uno que va a ser la energía. Que la energía simplemente va a ser un contador de cuánto ha comido una tortuga, ¿no? Cuando una tortuga esté moviéndose y pase sobre un alimento, va a comérselo y entonces va a aumentar su energía. Y entonces justamente la energía va a ser nuestro criterio para seleccionar a las tortugas. Entonces cuando se termine pues una generación, cuando se termine el tiempo de una generación, lo que va a pasar es que todas las tortugas que tengan energía igual a cero se van a morir. Y en cambio las tortugas que tengan una energía mayor a cero se van a poder reproducir y dejar descendencia. Y bueno, entonces a grandes rasgos ese va a ser nuestro modelo. Y bueno, pasemos a NetLog a hacerlo.